Hola, muy buenas tardes. Está con nosotros la maestra Giselle Cortés Marías de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ella tiene el tema Curar desde la experiencia, el artista mediador y la curaduría inclusiva como origen en esta mesa del rol de los museos. Eh, Vamos a dar inicio a su presentación. Gracias, muchas gracias, secretaria particular, y buenas tardes a todas y todos. Y bueno, pues nada, les comparto entonces como un poco lo que estoy planteando para esta ponencia. Voy a compartir pantalla. Y bueno, pues no, o sea, desde el título, ¿no? Y la propuesta misma del Congreso, que la verdad es que hace como mucha resonancia con los temas que son de mi interés en cuanto a las líneas de investigación por las cuales estoy, digamos, como interesada y en las que estoy ahondando. Ahí ya ven, ¿verdad? No, está cargando. Bueno, ahora que termine de cargar. Pero justo eso, ¿no? Como desde esta línea poder, ahí está, pensar también como en este rol de los museos, cómo podíamos también pensar desde todo lo, o sea, una curaduría que obviamente toma como referente una curaduría crítica, pero cómo poder pensarla con, o sea, si la pensamos como intrínsecamente pensada para que no solo sea como adaptada si tenemos alguna discapacidad o para públicos con alguna discapacidad, sino que realmente esté desde su creación pensada desde eso, desde esa, con esa intencionalidad, ¿no? Entonces, bueno, por eso para mí el objetivo hoy pues es presentarles como este proceso de creación e investigación para ver cómo y compartir cuáles han sido como de algunas de esas consideraciones, conclusiones a las que yo he llegado y bueno, pues plantearla justo así, parte de esta idea de tener como muy claro pues que la inclusión es esta parte, ¿no? Como eliminar esos obstáculos para la participación. Y entonces, si lo vemos como más a profundidad y en varias esferas sociales, pues esto implicaría también como dar ese reconocimiento a la diversidad de artistas que existen, ¿no? Y desde las diferentes características, situaciones y demás y contexto desde el cual cada uno de nosotros creamos, ¿no? Entonces, bueno. Pues lo que hice yo fue como ponerme en situación para este proceso de investigación, creación, y después como mucho también estar planteando procesos de mediación inclusiva, que finalmente eso hacía como un enlace con procesos también de accesibilidad y de analizar como todas las adecuaciones y todos los procesos de accesibilidad que tiene que tener como el espacio museístico. Finalmente, bueno, pues eso, ¿no? Como pensar en cómo o sea, todo lo que está como que se hace una traducción, ¿no? Y como buena traducción, pues en algunos momentos puede perder como cierta, corre el riesgo de perderse como la sensibilidad en el mensaje que busca, ¿no? Entonces, una de las cosas que hice fue como ponerme en situación, qué pasaría si, ¿no? Como una regla creativa de, bueno, vamos a pensar eh, si así como concebimos desde la norma, ¿no? Las exposiciones o los procesos de creación como artistas, ¿qué pasa si ahora yo que puedo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si cambio en lugar de ver, voy a crear con ojos cerrados, ¿no? Pero desde esa concepción y desde vivir un proceso como más consciente y más sensible y de reconocimiento a otras diversidades, ¿no? Entonces, bueno, en 2016, como un primer acercamiento de creación, fue esta pieza, ¿no? Que su conceptualización surge desde un contexto donde yo estoy analizando como búsqueda de artista, como este vínculo generacional entre mujeres, y entonces primero abordo como este vínculo generacional con mi mamá, y desde toda esta perspectiva, y planteo esta pieza, y al mismo tiempo esa pregunta y esa reflexión me lleva a entender que hay códigos de comunicación entre ella y yo, y que en ese momento, por formación, yo también estaba tomando, o sea, llegó a mí como la posibilidad de poder adquirir conocimientos en cuanto a braille para atender también un proyecto de investigación de maestría en inclusión, y que finalmente era algo que ella y yo compartíamos, ¿no?
Lo que les quiero compartir con esto es que en esta pieza que finalmente evoca un poema que yo escribo en función de lo que yo reflexiono sobre la relación con mi madre y decido escribirlo en braille porque fue un momento en el que interactuamos ella y yo, es decir, em, como un nuevo conocimiento de escritura que yo tenía, como un lenguaje con ella que yo compartía al tiempo que ella en algún momento había compartido conmigo otro lenguaje de escritura que tenía. Entonces, como se darán cuenta, se vuelve como un intercambio de eh, pues eso, como de lenguajes, pero la pieza en sí no tenía como tal la intencionalidad de estar pensada para que fuera accesible o para personas, digamos, con baja visión o ceguera, o sea, no tenía como tal esa intencionalidad, porque de hecho de los 50 nodos que se suspenden de la pieza, están en braille, sucede está escrito el poema y tú lo puedes ir leyendo en orden o desorden. Y están a la par también otras palabras que están en taquigrafía. Entonces, pues hay como dos lenguajes, dos códigos de escritura que están ahí convergiendo, ¿no? Como en consecuencia, obviamente, pues esto podríamos decir que es una pieza que está siendo accesible para, pero en realidad la intencionalidad no era esa, ¿no? Sin embargo, esta experiencia me lleva como a replantearme esa pregunta también, ¿no? Como, bueno, ¿cómo podría yo hacer que esto realmente con intención pudiera llegar como a ciertos públicos que sí tendrían desde una cosa como no normovisual, tener interés en explorar las piezas, pero no como desde esta cosa de se hizo una adecuación para que yo entienda porque yo necesito esta adecuación, ¿no? Sino como auténticamente esto está pensado para que podamos interactuar desde un código multisensorial. Entonces, después de como estos 10 años, ¿no? Como de mucho caminar en esas investigaciones que ya les compartía y de trabajos, pues se planteó como más concreto esta pregunta y un poco este es como el proceso que ahora les quiero contar. Y entonces, bueno, no, como les decía al principio, están estas reglas creativas, que es como crear una pieza pensando que no soy normovisual, ¿no? Y luego de ahí, como bueno, de todas esas piezas y en la investigación que yo hacía y también como haciendo acercamiento también como con otros agentes, ¿no? Que están como en mayor contacto con todas estas adecuaciones, pues bueno, fue como también plantear y escoger, bueno, en algún momento, o sea, la pieza del braille finalmente fue una pieza, pues, de alguna manera poética, pero también tiene una cosa escultórica de instalación. Y aquí el reto sí fue mayor porque dije, bueno, finalmente a nivel de producción como artista, lo que estoy trabajando son cianotipias, que es una forma de hacer fotografía sin luz y es un proceso súper antiguo de fotografía. Así se hacían también los libros, libros botánicos, ¿no? Fue como una de las primeras formas de tener como la fotografía del libro botánico con Anna Atkins. Entonces, bueno, a partir de esa técnica, que es una exposición a la luz solar, y entonces queda como la imagen, ahora lo vamos a ver, pensar cómo hacer una cianotipia con esta otra, para explorar sin la vista, ¿no? O sea, cómo lo podemos hacer si no tuviera yo esos elementos, porque el proceso de realización de una cianotipia, a mí me supone, hay muchas formas de hacerla, pero a mí me supone estar no solo pendiente como de la exposición solar, sino cómo esa exposición solar tiene un efecto visual sobre el material sensible y entonces cuando yo veo que el tono cambia, entonces yo sé que ya está lista para el siguiente proceso. Pero si hoy yo no fuera normovisual, tendría que hacer todo un proceso de adecuación para poder seguir haciendo las cianotipias si yo no fuera normovisual, ¿no? Entonces, pensando en esas adecuaciones, pues me puse en situación, trabajé con los ojos vendados y demás, y entonces finalmente lo que hice fue hacer como una traducción y decir, ok, si ya no puedo ver en el momento en el que cambia, lo que sí es como muy concreto es el tiempo, entonces así como marcar cronómetro y finalmente, bueno, la foto es eso, ¿no? Tiempo, luz, sombras, exposición, y así fue como ese primer proceso, pero finalmente me llevaba al mismo lugar en el que ya que estuviera el resultado, pues no tendríamos que hacer alguna adecuación para que pudiéramos como entender qué era lo que sucedía en ese pedazo de papel, ¿no? Sublimado.
y entonces pensando como también en el sistema Constance, que está pensado para que estos colores tengan como una traducción en cuanto al relieve de las piezas. Y, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Como cuáles son las figuras que están, las formas que están asociadas a cada color. Esta lógica parte de si pensamos que el color, como nosotros lo conocemos, en realidad los objetos en sí mismos no es que tengan color, sino es que la luz genera el color, como todos acá sabemos. Entonces, partiendo de esa lógica, pues tendríamos que más bien como desmenuzar lo que hoy concebimos como como el color azul o como el color rojo, ¿no? O sea, ¿por qué el color rojo está asociado? Si te digo color rojo, pues pensar en rojo, pero además se generan otra cadena de asociaciones y entonces en esa cadena de asociaciones intervienen otros procesos que nuestros sentidos son capaces de accionar y vivir procesos como de multisensorialidad y hacer cruce también con una sinergia. Entonces, una sinergia que sucede entre estos sentidos, pero además poder atribuirlo esto como al concepto de sinestesia y que finalmente lo que hace es que varios elementos que parecieran no estar pensados para que coincidan de manera armónica, ¿no? Entonces, de ahí en más, bueno, pues coincido también con este autor, con Colmenares, donde dice que justo, ¿no? La idea fue justo como pensar que observar tiene que transformarse en una acción ejecutada de los sentidos de la percepción distintos a la vista. Entonces, eso también como que detonó otra regla. Entonces, más bien, si yo hago el mismo proceso de conceptualización de la pieza, es decir, como por ejemplo el poema, y ahora puedo decir, no sé, si quiero, por ejemplo, capturar el movimiento del cabello en una imagen, tengo que capturar justo el movimiento en el que el cabello puede tener es justo el capturar como el momento exacto en el que está el movimiento y entonces tendría el resultado, pero es un resultado donde solamente la parte visual se activa. Entonces, si le quito yo eso, tengo que partir de una descripción que entre más poética sea, mejores resultados en cuanto a experiencia sensorial nos va a dar. Entonces concluyo que para crear una pieza que intrínsecamente pueda conectar con una diversidad de visualidades, tendría que estar pensada desde una experiencia poética, ¿no? O que una frase poética detonara ese cúmulo de imágenes. Por ejemplo, eh, el color del atardecer, ¿no? O el olor del atardecer o la sensación del atardecer ya nos lleva a generar como una imagen o una serie de sensaciones. Entonces, a partir de eso, como pensar aquí, por ejemplo, en la conceptualización de la pieza, esta es foto parte del proceso, fue como vamos implica también como una cosa de moverlo, ¿no? Pensemos como en el movimiento, entonces aquí el concepto era como el movimiento del cabello y la sensorialidad que este mismo genera en nosotros o en nosotras, o quienes tengan cabello largo, pues. Entonces era justo eso, ¿no? Como exploremos esta sensorialidad del cabello, y entonces colocar la pieza sublimada, que es la manta que ven abajo con el químico, que es sensible a la luz, y a partir de la idea de, bueno, la consigna es solo, o sea, solo como el movimiento del cabello en el aire, ¿no? Y entonces como que tenía que moverlo como solo eso, pensar solo en eso, sin ver, sin pensar en otra cosa, y ahí finalmente tenía como una cianotipia que finalmente visualmente nos da un resultado abstracto, pero a nivel sensorial nos puede dar como mucho material, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Esto es un resultado visual, pero en realidad el resultado es experiencial. En esta otra, que es otro ejercicio con otra persona, entonces es como, bueno, ahora el movimiento del cabello frente a, no sé, el cabello y el estrés, ¿no? Y entonces ella empezó a hacer como más movimientos, a ser como más intensa y eso quedaba ahí plasmado, ¿no? Y el resultado pues es mucho más abstracto. Entonces, de ahí, pues justo eso, ¿no? Como pensar ahora, si esto se fuera a un contexto expositivo y implicar entonces una curaduría, esta curaduría tendría que ser un cruce necesario desde la parte museográfica con todo lo que tiene que ver con una cadena de accesibilidad, pero además tendríamos entonces que tener como certeza de que las piezas puedan converger desde códigos sensoriales
que la conceptualización de la obra tendría que ser como el punto medular y considerar estos valores estéticos a nivel de experiencia sensorial. Entonces tendríamos como una especie de consignas poéticas, ¿no? Como mueve el cabello como la sensación del atardecer, ¿no? O el mueve tu cuerpo como, como el movimiento del agua, ¿no? Recuerdo la sensación del agua en mis manos. Eh, como consignas sumamente poéticas que nos permitieran generar estos efectos y vivir más bien la experiencia de creación desde la parte sensorial, pero además como en una creación colectiva donde el espacio museográfico y la exposición en sí a nivel curatorial está pensada en que conectemos desde otros niveles de conceptualización enfocado en lo sensorial y no como un nivel de conceptualización donde supone como una lectura de texto homogénea o una lectura o una apreciación estética también de manera homogénea, es decir, o sea, si somos normovisuales, pues vamos a cualquier exposición artística y podemos ver cualquier pieza y entonces reconocer como los valores estéticos, pero siempre desde el mismo, desde una normativa, ¿no? Pero si nos ponemos como estas reglas creativas, entonces damos paso a tener una curaduría que sea intrínsecamente inclusiva porque nos va a suponer el reto de explorarla desde lo que todos podemos vivenciar, que es como esta parte sensorial, se activan nuestras memorias, se activan como otros canales de comunicación que sí nos permitirían tener como experiencias más que, más que piezas como habituales, tendríamos como experiencias como objeto artístico, ¿no? Como práctica artística. Entonces, pues eso es como una de las cosas que a mí me parecía interesante para compartir en esta parte. Y, y nada, ¿no? Pues eso, esa sería como la ponencia de hoy, pensada en justo, ¿no? Cómo poder curar desde la experiencia, artista mediador y la curaduría inclusiva como origen, ¿no? O sea, pensar como en esas consignas y pues eso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su ponencia. Y sí, esta parte de la inclusión en las artes, pensada no solo como para que las personas se incluyan, sino pensada para que todos podamos vivirla de manera pues muy similar. Es lo que se ha estado tocando durante toda la semana. Es muy gratificante ver cómo hay muchas personas, muchas instituciones que están eh, promoviendo acciones desde esta parte, ¿no? No es como que se creen especialmente para ellos, sino es una Ujú, experiencia que todos podamos vivir eh, de una forma más similar, ¿no? O sea, incluirnos todos, no solo personas con discapacidad visual o algún tipo de discapacidad, sino que todos podamos ser parte de esta experiencia, de este derecho que comentaban, este derecho ujú. cultural que tenemos todos como personas y me parece muy interesante. Me voy a permitir leer un comentario que hay aquí de Sí, Aide Tapia Chávez. Dice, felicidades, muy interesante, muy creativo y muy inspirador. muchas gracias, Aide Tapia. Muchas Y, gracias. bueno, sí, no sé si tenga algún otro comentario, maestra Gisela. No, de mi parte Eh, no, al contrario, agradecer la oportunidad de la ponencia y ok, pues eso. O si alguien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, pues aquí estoy y si no, bueno, les dejo aquí mi correo y si sí, alguien, justo si pudiera ponerla aquí en el chat, por favor, por si alguna persona quisiera, quisiera recuperarlo. Igual sí, nosotros vamos a compartir esta ponencia en nuestras redes sociales y procuraremos agregar su correo por si alguien tiene alguna pregunta para que pueda contactar. sí, aquí está mi correo. Excelente. Muchas gracias. Gracias a Y ustedes. pues de parte de Bye. la coordinación, le damos las felicitaciones y le agradecemos mucho su participación. A las 3 vamos a seguir con estas mesas en este mismo link, si quiere acompañarnos también. Y pues nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias.